Llega pues el momento de empezar la primera de las 4 mesas que componen la jornada para abordar estos dos grandes aspectos de género y vivienda que les he comentado. Quiero agradecer a las compañeras directoras generales y secretarías autonómicas que se han vinculado con entusiasmo a la realización de estas jornadas, y es importante, me lo voy a permitir, mencionar a 2 personas que han sido tanto la inspiración como la organización, el tronco de la organización de las jornadas. Estas 2 personas son Alberto Rubio y Begoña Serrano. Bien, sin más paso a presentar, hecha este último comentario que denota como todo nuestro equipo, con el vicepresidente a la cabeza, se han vinculado en que estas jornadas salgan. Paso a presentar la primera mesa, que reúne a compañeras que en realidad necesitan poca presentación porque su trayectoria las avala en materia de la defensa de los derechos y de la vivienda. La primera persona, la primera compañera que nos acompaña y que me gustaría poder encontrar en persona porque somos viejas amigas y compañeras de lucha distintas, es Victoria Rosell. Ella es jurista de reconocidísimo prestigio, magistrada, ha sido diputada en el Congreso de los Diputados y es actualmente, y esto más que justifica todavía su presencia entre nosotras por el aprendizaje que podemos obtener de su intervención, es la actual delegada del Gobierno contra la violencia de género. A continuación, en el programa inicial hemos hecho un cambio y estará con nosotras Vanessa Baliño. La verdad es que, Vanessa, es una alegría tenerte porque si hay una persona referencia de la lucha por los derechos sociales en Barcelona, pues es Vanessa Baliño y el Observatory Desk. Ella ha sido, la presidenta del Observatory Desk durante muchos años y lleva ya tiempo, y en la actualidad es la jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, que se ha también evidenciado como uno de los grandes ejemplos de cómo hacer políticas públicas de vivienda. Y Vanessa es una reconocida experta en derechos sociales y en derecho a la vivienda. Y, por último, tampoco necesita presentación, por ejemplo, la trayectoria académica, es la Inés Sánchez. Inés Sánchez de Madariaga, quería ver bien el apellido, Inés Sánchez de Madariaga, es la directora de la Cátedra UNESCO de Género, es profesora de titular de Urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid, tiene un currículum académico y en materia de asesoría dilatadísimo que no puedo relatar, pero sí que quiero destacar que ella es asesora de la directora ejecutiva de ONU Habitat, por eso comentaba que en todo caso la perspectiva internacional también la teníamos asegurada, y presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas de España. Sin más, agradeciendo al conjunto de personas que han hecho esto posible y a las ponentes de esta mesa en concreto, doy la palabra a Vicky Rosell. Vicky, tienes la palabra. Muchísimas gracias. Buenos días. ¿Se me oye y se me ve bien? Porque con estas cosas siempre... ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Rubén Martínez Dalmau, el vicepresidente segundo, a Ione Belarra, que nos acaba de acompañar, secretaria de Estado para la Agenda 2030, y por su amable y cariñosa presentación a Adoración Guzmán Hernández. Es verdad que ya tenemos ganas de retomar el trabajo presencial que tantos frutos nos ha dado, no solo los intelectuales, ese otro factor que también teje redes y que es esencial en el feminismo y que tanto estamos echando de menos con esta pandemia. Y también gracias a esos equipos menos visibles que hacen todo esto siempre posible. Bueno, para mí es un placer y un honor compartir mesa también con Vanessa Baliño y con Inés Sánchez de Madariaga. Y quería, pues exponer un poco una visión, recordar, ¿no? Cuando hablamos de mujeres, de desigualdad, de violencia y de vivienda, ¿de qué estamos hablando? Ahora mismo, en estos tiempos en los que vuelven planteamientos tan retrógrados que tratan de centrar la violencia y sus supuestas o posibles respuestas en un punitivismo tan alejado del feminismo y que aísla tanto el problema y por lo tanto obvia lo que tiene de estructural, hay que insistir en que el Estado, las distintas administraciones no pueden, frente a la violencia de género, pedir a una mujer que no tiene el paraguas de lo colectivo y de los derechos sociales la heroicidad de denuncia, salta al vacío, créate ese momento que objetivamente está determinado hasta en los protocolos policiales como un momento especialmente peligroso y hazlo sola.
La violencia de género creo que hay que recordar que es una violencia estructural, no solo por su prevalencia. Hablábamos en la macroencuesta de 2019, presentada el 10 de septiembre de 2020, de un 57,3% de mujeres españolas, de mujeres residentes en España mayores de 16 años que ha sufrido algún tipo de violencia, 57,3%, física, psicológica, sexual, emocional o económica, por ser mujer, algún tipo de violencia machista, más de 11.600.000 mujeres. Y es una violencia frente a ese discurso negacionista de las denuncias falsas, ya desmontado por los datos, pero en el que hay que insistir con el conocimiento, ¿no?, frente a eso, que sí que es pura falsedad y pura falsedad ideológica. Además, es una violencia enormemente silenciada. Solo el 66,9% de la violencia en la pareja busca ayuda formal y solo el 80% de la violencia, de las víctimas de violencia sexual no denuncia. Solo entre el 8% y el 11% busca ayuda formal y denuncia en los casos de violencia sexual. Entonces, frente a estos datos y frente a estos juicios, no tenemos que desterrar ya los prejuicios para hacer buenas políticas públicas basadas en la realidad objetiva, no en el imaginario colectivo tan falso que nos han creado, ¿no? La violencia de género no es una violencia que exagera, al revés, es una violencia que minimiza, que resta importancia, que justifica, que a veces se autoculpabiliza. Y es una violencia en lo que tiene que ver con la vivienda, con el domicilio, que no huye. Es que si le aplicas la lógica machista, la lógica masculina a un ataque repentino, subrepticio e inesperado, te dicen por qué no huyes de ese lugar donde estás sufriendo violencia, por muchas causas, pero entre otras porque en el 81% de los casos sucede en tu domicilio, en el lugar donde te has creado para sentirte segura, donde alguien se comprometió y tú te comprometiste a cuidar recíprocamente y a vivir tranquila. Este lugar donde en plena pandemia de la COVID-19 nos han dicho que nos refugiáramos por seguridad para mantener nuestras vidas. Y además también porque es una violencia que aísla, ¿no? Hay que entender que la violencia reiterada, intermitente, con periodos de arrepentimiento y de luna de miel, ese círculo de la violencia que llevan tantos años describiéndonos las expertas, que además es un círculo cada vez más pequeño, cada vez la intermitencia en periodos más cortos, causa una indefensión aprendida y un miedo que es determinante, que determina tus relaciones. Las mujeres, cuando les hemos preguntado en la macroencuesta a los organismos oficiales a nivel estatal, a nivel europeo, por qué no denuncian, manifiestan, un 30 y pico % de violencia sexual sangrante, que porque era menor o era niña en el momento de suceder los hechos, pero en cuanto a la violencia en la pareja y en otras violencias, fundamentalmente por dos miedos: miedo al agresor y miedo a no ser creída. Esto habla de un miedo más individual y de un miedo muy social, en el que tenemos mucha capacidad de intervención. Hablamos de una pandemia sobre otra pandemia. Ya en 2013 la Organización Mundial de la Salud dijo que la violencia contra las mujeres era un problema de salud de proporciones epidémicas. Entonces, ¿qué salida le estamos dando a las mujeres? Pues el Estado, los Estados, todas las instituciones, y en este caso, desde luego, un gran protagonismo de las administraciones autonómicas, como la Generalitat Valenciana, que ha hecho esta apuesta por esta visión de género en todas sus políticas, pero en particular en vivienda y urbanismo, donde faltaba en muchas ocasiones este enfoque. Los Estados estamos obligados a desplegar una diligencia en las condiciones de salida de la violencia de género, a ser proactivos, no a decir, aquí estoy y te espero cuando tú vengas a denunciar, y desde ese salto al vacío tengo un policía, tengo un proceso penal con todas sus deficiencias y que está centrado en penar al agresor y no en proteger a la mujer, esperando que no les pidamos esa heroicidad a las mujeres. Tenemos que ofrecerle autonomía económica, una salida de esa dependencia emocional tan dura, una salida laboral, una salida escolar o de estudios para ellas y sus hijos, y sobre todo
una solución habitacional inmediata, que no dependa de la denuncia. El artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004, esa que solo protegía la violencia de género en la pareja o expareja y que aún es el marco estrechito que tenemos en España de violencias machistas, ya preveía como un derecho el acceso a la vivienda y las residencias públicas para mayores. Hay un colectivo prioritario que es las mujeres víctimas de violencia de género, en virtud de la legislación aplicable ahí, en esa expresión que al final lo condiciona todo, es donde entran las comunidades autónomas, y que se haga o no realidad este derecho. Que haya un negro sobre blanco, como se dice en el Boletín Oficial del Estado, o que haya un techo encima de tu cabeza. En 2017 también fueron medidas en el Pacto de Estado, la medida 29 del Congreso hablaba de fomentar el establecimiento de puntos negros, de aparcamientos, de callejones o pasadizos que tienen tanto que ver con el urbanismo, pero con una visión también, bueno, pues un poquito estrecha frente a los planteamientos que nos acaban de exponer en la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Generalitat, y la medida 181 del Congreso también hablaba de instar a la Federación de Municipios y Provincias a hacer un estudio incluso de las ejecuciones de hipotecas por impago, en fin, de los desahucios que tienen tanto que ver con la violencia de género. En el estado de alarma, tras el decreto 406/2020, que nos confinó en ese primer estadio el 14 de marzo, rápidamente el Ministerio de Igualdad también se puso su mirada sobre estas mujeres y aprobó el Real Decreto Ley 12 de 2020 de 21 de marzo, que declaró esenciales todos los servicios de atención y de acogida a víctimas de violencia de género, y el Real Decreto Ley del mismo día, del 31 de marzo, 11/2020, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ya hablaba del programa de ayudas a las personas en situación de desahucio o lanzamiento de la vivienda habitual, en el que añadió por fin las víctimas de violencia de género. Y esto se plasmó en la orden ministerial de 9 de abril de 2020, con unas cuantías de ayudas pues, bastante superiores a las anteriores, pero con una necesidad vital de cooperación y de apuesta por esto por las comunidades autónomas. En el proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual existe también por ahora es el artículo 41, puede que se mueva a lo largo del articulado, pero también prevé, en los mismos términos que la Ley Orgánica 1/2004 de hace 16 años, el acceso prioritario a las víctimas de violencias sexuales al parque público de vivienda y a los programas de ayuda de acceso. Esta es una deuda histórica con las otras víctimas de otras violencias de género, de otras violencias machistas que quedaron atrás hace 16 años, y es una obligación estatal por el Convenio de Estambul. Termino diciendo que siempre son buenas noticias las buenas prácticas de los gobiernos feministas y basados en los derechos humanos, valga la redundancia, entre feminista y basados en los derechos humanos, medidas como la reparación de las viviendas para víctimas de violencia de género o el convenio de colaboración entre Vicepresidencia y la entidad valenciana de vivienda y suelo para acceso al alquiler a víctimas de violencias machistas y niños y niñas a su cargo. Sí, en el ámbito policial, penal, social, decimos que el silencio y el cuestionamiento de las mujeres es cómplice de la violencia de género, y el no hacer fomenta, evidentemente, esta violencia estructural y silenciosa. Bueno, pues pongamos sobre la mesa también que hacer, que llevar a cabo estas políticas también salva vidas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Vicky. La realidad que nos relatas es siempre, la verdad es que escalofriante. Esa violencia silenciada y la necesidad de evidenciarla, ¿no? De sacarla a la luz y de darle solución. En general, la sensación es siempre la misma. Hay numerosas regulaciones que impulsan, que llaman a actuar, pero hace falta una plasmación real en la política pública del día a día. Y bueno, yo creo que es una de las grandes cosas que estáis haciendo vosotras, y que nosotras tenemos todo nuestro empeño en ir poniendo en práctica.
Vamos a, sin perjuicio de todo esto, de que luego tengamos un pequeño debate, porque nos pueden entrar preguntas de las personas que nos están oyendo, ¿de acuerdo? Así que os voy a pedir que, bueno, os vamos a ir pasando, creo que por algún canal las preguntas y al final tendremos este debate. Pero vamos a dar ya la palabra a nuestra segunda ponente, Vanessa, cuando quieras. Buenas, pues buenos días y también agradecer la invitación, disculpar a la concejal de Vivienda, Lucía Martín, que era en principio, ¿no?, quien tenía que estar en esta mesa, pero bueno, el gobierno de una ciudad como Barcelona, que es inmensa, bueno, o sea, pasan tantísimas cosas, pues no se lo ha permitido, así que yo voy a hacer los esfuerzos de estar a la altura. En realidad ya se han dicho muchas cosas de las que yo tenía pensadas. Yo quería centrar la intervención en dos discriminaciones que yo creo que son las que mayormente afectan a las mujeres, sin que eso signifique desatender otras tantísimas, porque lo grave del asunto es que esta especial dificultad de la mujer de acceder a viviendas dignas tiene dificultades, obstáculos, discriminaciones muy amplias, como por ejemplo, ¿no?, la misma distribución, cómo se están pensando las viviendas, los espacios públicos, discriminaciones también en función de la orientación sexual. Bueno, hay multitud, pero había que centrarse porque el tiempo es limitado y yo he escogido dos que me parecen las más representativas y las que a nuestro entender requieren máximos esfuerzos. La primera ya se ha hablado mucho, es la discriminación económica. Mientras la vivienda siga siendo un derecho social que esté en manos del mercado y de un mercado que excluye de manera tan evidente como ya se ha dicho, y luego daré algún dato, a las mujeres, pues las mujeres somos las principales perjudicadas de esa mercantilización de la vivienda. Entonces, el primer factor que para mí hay que atender de manera con más fuerza si realmente queremos garantizar el derecho a la vivienda, ya lo ha dicho también cuando se presentaban las jornadas, es bueno, esa falta de parque público, esa falta de parque de alquiler asequible, etcétera. Pero un segundo aspecto que no se ha mencionado y he pensado a medida que os iba escuchando que tal vez sería interesante detenerse más, es la discriminación que sufre nuestra gente mayor. O sea, esa contradicción que significa que somos uno de los países más envejecidos del mundo y que, sin embargo, se hable poco, y cuando se hable desde los estereotipos y ocultando quiénes son exactamente y cómo están económicamente esa gente mayor, donde, como vamos a ver, las mujeres están sobre representadas. Entonces, en materia de discriminación económica, ya un poco se ha dicho, pero claro, si tenemos una vivienda, si no tenemos parque público, para un dato que quede claro, o sea, los países de nuestro entorno están ¿no?, alrededor de un 20-25% de vivienda social, ya sea pública, cooperativa, cualquier tipo de régimen, vivienda que está por debajo de los precios de mercado. En el Estado español estamos, bueno, lo más grave es que no hay ni cifras exactas, pero bueno, los expertos, las expertas hablan de menos de un 2% de vivienda pública. Y lo grave no es solo eso, sino que el resto de vivienda, la que no es pública, es decir, ese 98% de vivienda, está totalmente en manos bueno, está totalmente desregulada. Bueno, pues eso que en principio parecería como una categoría neutra, pues es evidente que afecta a las personas que tienen más dificultades para acceder a ingresos económicos. El otro día, ¿no?, se ha comentado, están empezando a salir los datos de la brecha salarial, y en Cataluña estamos hablando de una brecha salarial de un 22%. Para que se entienda, estamos hablando de 500 euros mensuales menos. O sea, son 6.500 euros al año, 500 euros mensuales menos. Estamos hablando también de que las mujeres están sobre representadas en los contratos temporales. A ver quién encuentra a ver cómo vas a alquilar un piso en una ciudad como Barcelona con un contrato temporal o parcial. Está fuera de la lógica de las posibilidades por mucha capacidad que tengas. Y además han sido las mujeres, por esta vulnerabilidad que ya era preexistente a la COVID, por esta precarización que ya existía en el mercado laboral, han sido las mujeres también las más afectadas por la crisis de la COVID en términos laborales. ¿No? Salía también
hace poco este estudio que decía que las mujeres han perdido un 15% más de empleo que los hombres con motivo de la crisis. Entonces, bueno, yo creo que son datos, y dos datos que me parecían también importantes, luego ya, ahora viene la parte del diagnóstico, un poco la más triste seguramente, pero luego vendrán ideas y propuestas, pero dos datos más ya relativos o específicos en materia de vivienda para no especial vulnerabilidad de las mujeres, que tiene que ver con la mercantilización de la vivienda. Los datos del registro de solicitantes de vivienda de protección oficial en Cataluña, que es este registro en el que tú necesariamente tienes que inscribirte para poder acceder a una vivienda de protección oficial, y en el que para poder hacerlo tienes que cumplir unos determinados criterios económicos que te sitúan en una clase de máxima vulnerabilidad hasta una clase media de familias de unos hasta 45.000 euros anuales. Bueno, pues en este registro de solicitantes de vivienda de protección oficial, el 58% son familias encabezadas o lideradas por mujeres. O sea, casi el 60% de las personas, de las familias que están inscritas y esperando una vivienda de protección oficial son mujeres. Otro dato curioso es que este 7% del total de personas, de unidades familiares que están esperando una vivienda de protección oficial, el 7% son familias monoparentales, pero estas familias, ¿no?, que en abstracto se definen como familias monoparentales, en un 95% son familias monomarentales. O sea, quiere decir, como para entender la realidad de lo que es la exclusión de las mujeres o las especiales dificultades de las mujeres para acceder a una vivienda por esta dejadez de las políticas. Y un dato también curioso tiene que ver con qué representación, en qué medida están representadas las mujeres que han sido desahuciadas en la ciudad de Barcelona y que están a la espera de un piso de la mesa de emergencia, que es la mesa de emergencia es un organismo público que se dedica a evaluar los expedientes de las familias que han perdido, o sea, que tienen una orden de desahucio o han perdido ya su vivienda o están a punto de hacerlo y evidentemente no tienen ninguna otra vivienda y están en una situación de vulnerabilidad económica. Bueno, pues el 61% de las solicitudes de piso de emergencia, es decir, de unidades familiares que han sido desahuciadas de su vivienda, 61% están lideradas o encabezadas por mujeres. Bueno, este sería uno de los factores que luego que tendría que ser un eje fundamental de la política de vivienda, que es atender la cuestión económica, ¿no?, el encarecimiento de la vivienda. Y el segundo eje que me parecía interesante y que todavía no se ha mencionado es el tema del envejecimiento de la población. Estamos, ¿no? Aquí hay gente que es más experta que yo este tema bueno, me estoy interesando, también os lo digo por una cuestión también personal, ¿no?, porque creo que se habla poco y está ahí y va a llegar, con suerte va a llegar y hay que empezar ya a conocerla. Pero en cualquier caso, uno de los países más envejecidos, donde la población mayor está poco representada y con poca capacidad de decidir y de ser protagonista, especialmente en materia de vivienda. Y los datos, en cambio, nos obligarían a tener mucho cuidado de esta situación. En concreto, ¿no?, se dice, las cifras lo que nos dicen es que las mujeres mayores de 65 años son un 32% más respecto a los hombres, es decir, que a partir de una edad hay una sobrerepresentación de mujeres en respecto a los hombres, y aún es más a partir de los 80 años. Es decir, a partir de los 80 años, la población a partir de los 80 años, en un 60% son mujeres. Y esta población, cuando hablo de la población envejecida, la principal vulnerabilidad de esta población de nuevo vuelve a ser la económica. Este es un tema que no se puede olvidar cuando nos hablemos de nuestra preocupación o de las políticas en relación al envejecimiento. Ya lo decía Simone de Beauvoir, no es un envejecimiento en abstracto, es sobre todo el envejecimiento que está intrínsecamente relacionado con el empobrecimiento. Esa es la principal preocupación que tenemos en relación al envejecimiento, que es la pobreza de la gente mayor y en concreto de las mujeres mayores. Y esto, pues evidentemente, tiene
retos importantísimos en materia de vivienda. Bueno, entonces, a partir de estos dos factores, que no sé si he explicado bien, pero bueno, la intención era hacerlo, ¿qué estamos haciendo en la ciudad de Barcelona? Antes de empezar, que quede clarísimo, porque a veces la gente nos hace unas preguntas como que nos piden más, pero es fundamental entender que los municipios no aprueban leyes. O sea, los municipios, por grandes que sean, por capacidad que tengan, no podemos aprobar leyes. Es decir, toda la voluntad que tiene el municipio de la ciudad de Barcelona de regular los alquileres, somos la ciudad del Estado con más población viviendo de alquiler, recibimos muchísima interpelación de gente pidiéndonos, por favor, que regulemos. Nosotros no podemos regular los alquileres, pero estamos haciendo todo lo posible para que esa ley que tiene que regular los alquileres salga cuanto antes. Y a partir de ahí, con las competencias municipales y en estos dos ejes que yo he tratado, ¿no?, de diferenciar el tema económico y envejecimiento que está haciendo la ciudad de Barcelona, pues lo primero es, evidentemente, darle la máxima importancia tanto a las políticas de vivienda, con una concejalía propia, con presupuestos propios, y también a las políticas feministas, con perspectiva de género, también con una concejalía propia, con presupuestos propios. Y en el tema de vivienda, yo creo que es fundamental hablar, si realmente nos tomamos la vivienda en serio, de presupuesto. No hay política de vivienda, no hay política de derechos sociales si no hay presupuesto. Tenemos los ejemplos en materia de educación y sanidad. Tenemos que conseguir que la vivienda ocupe un espacio también en la política, en los esfuerzos presupuestarios. Si no, habrá otra cosa, pero no habrá política de vivienda. No pasa nada, o sea, habrá otra cosa, pero no será una política de vivienda desde una perspectiva de derechos. Porque, entre otras cosas, una política de vivienda con perspectiva de derechos, además de favorecer información, participación, etcétera, es dotarse del parque público que no tenemos. Y ese parque público hay que impulsarlo a través de distintas maneras, y eso necesariamente es presupuesto, y eso es lo que está tratando también de hacer la ciudad de Barcelona. Nosotros hemos hecho una apuesta fuerte por impulsar parque público, comprando viviendas, construyéndolas y dedicando una parte fundamental de esas nuevas viviendas, de ese nuevo parque público, al alquiler, porque entendemos que es el régimen de tenencia más accesible y, por tanto, el que más va a beneficiar, como he dicho antes, a las mujeres, que son las que están sobre representadas entre los colectivos de mayor vulnerabilidad económica. Entonces, ampliar el parque público, preferentemente en alquiler. Un 80% de las nuevas viviendas que está construyendo la ciudad de Barcelona van a ser en alquiler, pero no solo eso, sino también, como se ha dicho, hacer especiales esfuerzos, hacer reservas para esos colectivos especiales donde están tan representadas o sobre representadas las mujeres. Nosotros en la ciudad de Barcelona tenemos, por ejemplo, una reserva del 10% de todas las nuevas viviendas, y las compras que se hacen de viviendas se destinan a familias monoparentales, que seguramente es un eufemismo y tendríamos que empezar a hablar ya directamente de monomarentales, pero bueno, en cualquier caso, un 10% de esas viviendas, que actualmente hay más de 2.000 en obras, van a ser para familias monoparentales. También quería explicar un proyecto que nos hace especial ilusión, y es que estamos trabajando dentro de esa política para atender la emergencia habitacional. Hemos impulsado una línea de construcción industrializada, no sé si es conocida, pero son unos edificios que se están construyendo a partir de contenedores marítimos, que tienen, ¿no?, pues por su bajo impacto ambiental y por la rapidez que supone su construcción, pues es una solución, un alivio, cuando menos temporal, a esta falta de vivienda pública donde alojar a la gente que está perdiendo su casa. Bueno, pues estos nuevos edificios construidos en contenedores marítimos, el otro día anunciábamos que uno de los edificios que va a empezar su construcción y que ya ha sido licitado el proyecto arquitectónico, pues va a ser en un 50% dedicado exclusivamente a familias monoparentales, y el otro 50% a familias procedentes de la mesa de emergencia. Esto parecería como una obviedad, como no, bueno, pues todavía no existía. O sea, ya sé, hay cosas que estamos haciendo aquí que cuando tú viajas por Europa, pues te da hasta un poco como de complejo, porque ellas ya hace años, tú vas a Viena y tienen todas estas promociones. Bueno, pues aquí no existía. No os imagináis la dificultad técnica que está suponiendo a la interna lanzar este tipo de proyectos, pero ahí estamos, ya lo hemos anunciado y lo estamos trabajando. En materia de envejecimiento, una
política fundamental de vivienda, ¿no?, para acompañar este envejecimiento. La gente mayor, en términos generales, no quiere irse de su casa, los que tienen casa, así que una política de vivienda con perspectiva de género para atender el envejecimiento es la rehabilitación. En estos foros de vivienda no acostumbra a gustar mucho hablar de rehabilitación y es fundamental, o sea, porque el parque está en las ciudades, está básicamente ya construido, y o tenemos una política pública de rehabilitación potente que llegue a la gente que más lo necesite, o vamos a perder las oportunidades o vamos a ser incapaces. En materia de rehabilitación, por lo tanto, con perspectiva de género, tiene que ver con instalar ascensores. Si nuestra gente mayor básicamente son mujeres, van a necesitar sí o sí estos ascensores para llegar a su casa. Tiene que haber también con la capacidad de entrar dentro de los edificios. Tradicionalmente la rehabilitación se ha destinado sobre todo a los espacios comunes, ¿no?, ascensores, rampas de entrada a la casa, pero estamos viendo mujeres, sobre todo, que no pueden bañarse, ducharse, porque tienen una bañera y no pueden superar el obstáculo que significa esa bañera, el muro que tiene la bañera. Entonces, intervenciones tan supuestamente sencillas, aunque la administración todo es muy complejo, como es cambiar, sustituir una bañera por un plato de ducha, tiene un impacto en términos de género impresionante. Es una política de rehabilitación potente, y luego, evidentemente, también políticas específicas para las personas mayores. En Barcelona hay un programa histórico desde el principio de los años 2000 de promociones de viviendas para gente mayor, para personas de más de 65 años. Hay 1.500 pisos que ya están funcionando en edificios que le diuen habitatges amb serveis per gent gran, es decir, son edificios con pisos pequeños que, a cambio de estos metros cuadrados que se pierden en las viviendas particulares, sí que tienen bastante disponibilidad de zonas comunes. Pues el 72% de este programa de pisos para gente mayor, el 72% son mujeres, porque, de nuevo, estas promociones para gente mayor como requisitos tienen vulnerabilidad económica y tener más de 65 años. ¿Quién es el público preferentemente beneficiado con estas dos categorías? Pues son las mujeres. El 72% de estas viviendas para gente mayor, de viviendas públicas para gente mayor, son mujeres. Actualmente, como digo, hay 1.500 pisos funcionando y 500 pisos más para gente mayor con servicios en obras. Y eso yo diría que son como las principales líneas de intervención en relación a estos dos aspectos que he mencionado. Y quería acabar, y acabo, para mí, con 3 retos que son los que más nos presionan. Un reto muy pequeño, pero de una dificultad complejísima, es incorporar la perspectiva de género al interior de nuestras propias concejalías. Yo no sé cómo lo están haciendo en el resto de ayuntamientos, pero hemos sido capaces de crear una concejalía muy potente en materia de feminismo, pero nos está costando muchísimo una cosa tan fácil, o que debería ser tan fácil, como tener datos con perspectiva de género en materia de vivienda. Bueno, ese es un reto. O sea, digo, porque en la vida yo creo que hay que plantearse cosas desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Lo más pequeñito, a ver si acabamos este mandato con datos segregados, ¿no?, diferenciados con perspectiva de género. Y 2 más grandes, uno ya lo he dicho, que es regular el mercado. Si realmente queremos hacer una política de vivienda con perspectiva feminista, hay que acabar con esta liberalización de la vivienda. Y un segundo, en materia de envejecimiento, yo creo que el reto, ya lo he anunciado, o sea, es importante el avance que se está haciendo en nuestras ciudades, en estas promociones para viviendas con servicios para gente mayor, pero hay que darle más agencia a la gente mayor. Lo estamos viendo en Europa con estas políticas de covivienda, de cohabitacha. En Barcelona hemos impulsado un programa importante, más de 500 viviendas cooperativas en cesión de uso, porque es una nueva manera de entender la vivienda, de vivir, de relacionarnos, de cuidarnos, de evitar el envejecimiento, que es lo que más le preocupa a la gente, a nuestra gente mayor, el envejecimiento en soledad. Este programa de covivienda, por fin hemos sido capaces, en estas 500 viviendas que ya están comprometidas, hacer los esfuerzos y comprometernos con un cohabitacha senior, es decir, ya tenemos el compromiso y el solar público, donde la ciudad de Barcelona va a tener su primer proyecto
de cohabitacha senior, es decir, de vivienda colaborativa, cooperativa, no especulativa, impulsada, protagonizada por gente mayor que va a decidir desde cómo quieren que sean sus pisos, cómo se quieren relacionar entre ellos, qué espacios comunes necesitan, y de ahí el reto es que ese protagonismo también poderlo llevar a todo el resto del parque público y del parque privado. Bueno, muchas gracias y perdón si he ido, no sé si rápida o no, pero... Bueno, gracias a ti, estaríamos oyéndote toda la mañana, porque realmente has hecho un listado de actuaciones, muchas de las cuales estamos empezando a hacerlas, otras están como en nuestro objetivo, otras están en nuestros sueños, pero muchas también las hemos visto. Barcelona ha sido un referente y hemos aprendido e implementado, bueno, ya creo que esto lo hemos hablado, ¿no?, en el ámbito más institucional, pero estamos ahora mejorando el registro de demanda y vivienda para conseguir esa efectiva, ¿no?, y saber efectivamente cuál es la demanda y conseguir ese efectivo match entre demanda y vivienda. También tenemos esos proyectos de rehabilitación con perspectiva de género y compartimos, yo creo que los retos son compartidos. Luego, si tenemos un poquito de tiempo, te pediré, porque es una de nuestras inquietudes, que nos detalles un poquito más ese proyecto puntero de covivienda colaborativa senior. Creo que es algo importantísimo. En un estudio de hace un par de años en Ciudad de Valencia, lo que se evidenció es que en la Ciudad de Valencia, fundamentalmente en el centro, habitaban muchas mujeres solas. Y hay que atender a esa realidad, a la soledad del envejecimiento, sin edificios adaptados, sin viviendas adaptadas y con más allá de la soledad, unas dificultades para vivir bien. Entonces, eso, pues si podemos tener un gradito al final, te voy a pedir que nos lo cuentes un poco más. Bien, para acabar la mesa, interesantísima, voy a dar la palabra a Inés Sánchez de Madariaga. Inés, muchas gracias y adelante. Muchas gracias. Yo tengo una presentación. Voy a ver si la puedo compartir, quizá, aunque el otro día me dijeron cómo hacer esto, como no estoy muy segura de que no vaya a necesitar ayuda técnica. He puesto compartir, pero a ver si puedo compartir ahora la pantalla adecuada. No sé si están viendo ¿están viendo mi pantalla o tengo que darle algún botón más? ¿Me pueden decir si están viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo, perfecto. Estupendo. Entonces ahora lo que tengo que hacer es quizás ver si la puedo poner. ¿Se ve bien o tengo que minimizar? Tienes que ponerla en pantalla completa, en la presentación, como presentación. A ver, pantalla completa, como esto es un PDF y ayer lo hicimos con un PowerPoint. Claro. ¿Cómo hago para tener pantalla completa con el PDF? Pues, ¿alguien me lo puede decir? Control L. O me voy a... Control L, muy bien. A ver, Control L. No me sale. Tienes que salir del lugar donde estás ahora, dale clic sobre el PDF y ahora Control L. A ver. Perfecto. Genial. Y ahora minimizo. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a la Generalitat, a la Vicepresidencia Segunda, al IBE, al consejero, a la directora general y a mis muy queridos amigos Begoña y Alberto por esta invitación. Y os felicito realmente por esta iniciativa y por toda esta trayectoria que estáis teniendo en Valencia de, como han dicho algunas de las personas que me han precedido, de llevar a la práctica y de poner en práctica todas estas iniciativas en materia urbanística y de vivienda que los que estamos en la academia trabajando en este tema desde hace ya muchos años, pues hace tiempo que pedimos a las administraciones. Yo recuerdo hace 20 años estar proponiendo a muchos representantes de distintos ayuntamientos por todo el país, tenéis que poner en marcha algún proyecto piloto de vivienda con perspectiva de género. Y no, hace 20 años no había esta conciencia de la importancia de este tema. Cuando yo empecé a trabajar en este tema en la Escuela de Arquitectura de Madrid hace 20 años, que creé el primer grupo de investigación sobre género, urbanismo y arquitectura en España. Hoy en día, Cátedra UNESCO de Género de la Escuela de Arquitectura de Madrid, que trabajamos en estos temas que pueden ver en esta diapositiva.
era un tema muy novedoso en España y me miraban con cara muy rara, como os podéis imaginar. Así que, bueno, no tengo más que felicitaros por vuestra iniciativa y por estar transformando las instituciones a través de la integración de estas necesidades específicas de las mujeres en la ciudad y en el urbanismo. Voy a ver si se puede... Sí. Bueno, como me habéis pedido que os hable de los temas internacionales, os voy a poner algunos ejemplos y os voy a poner un pequeño contexto de cómo, de cómo es este trabajo en red internacional que llevamos haciendo en la Escuela de Arquitectura de Madrid, en mi equipo, desde hace ya más de 20 años. Es un trabajo que desde el principio, y también fijaos lo importante que es las políticas públicas. Este trabajo lo empezamos a hacer gracias a una serie de financiaciones consecutivas del Instituto de la Mujer. Desde el año 1999, 2000, 2001, 2002, me financiaron de manera sucesiva varios proyectos de investigación sobre género, urbanismo y vivienda, que fueron los primeros que se hicieron en España. Y los primeros en una escuela de arquitectura que financiaba el Instituto de la Mujer en aquel momento. Gracias a esos proyectos yo pude invitar a Madrid a los expertos o expertas, que eran muy pocas, que había en aquel momento en Europa, y de allí surgió el germen de una red que desde hace ya varios años se llama GEDUS, que es Género, Diversidad y Urbanismo Sostenible, con personas expertas de estos países que ven aquí. Como continuación, algunas de las personas de Alemania consiguieron financiaciones concreta y esto fue en parte como resultado de las iniciativas que habíamos tenido desde España y crearon este grupo ARL en la Universidad de Hannover, que ya lleva 2 periodos de 4 años de financiación de un grupo de expertas del cual han salido muchos trabajos en colaboración. También de ahí salió una financiación de una red COST que yo presidí, donde se hicieron muchísimas actividades en toda Europa y se tejieron muchísimas redes, se fomentó la formación de nuevas generaciones de estudiantes de urbanismo y de arquitectura en todos los países europeos. Y después ya a nivel más internacional, este trabajo en el marco de ONU Habitat, yo como asesora de la directora ejecutiva y copresidenta del grupo de universidades de la Asamblea General de Socios para la nueva agenda urbana, pues trabajamos en todos estos temas a nivel global, que ya tiene otras dimensiones bastante variadas según el contexto geográfico y los países, ¿no? Como resultado de todo esto, ya de manera más precisa y más concreta en el ámbito de la vivienda, han salido les muestro estos 3 libros que son las principales publicaciones, entre otras muchas, que contienen artículos que les puedo aconsejar sobre vivienda en estos 3 países, con distintas aproximaciones, algunas más centradas en los aspectos de accesibilidad económica o de grupos especiales, otros más centrados en los aspectos arquitectónicos y de diseño, otras también desde el punto de vista de los aspectos medioambientales y de eficiencia energética en relación con el género. Un último ejemplo de este trabajo en red internacional que contribuye de manera muy importante a la difusión y a la transformación también de la investigación y del trabajo que se hace en el mundo académico. Es el proyecto Gender Innovations que yo he codirigido, que lo dirige una catedrática de la Universidad de Stanford, financiado por la Comisión Europea, y que tiene un apartado con casos de estudios vinculado al medio construido, al medio ambiente, algunos de ellos sobre transporte, vivienda y barrios, de los que yo he sido autora principal. Y que abordan todas estas dimensiones, incluidas las de cambio climático que les mencionaba antes, y de gestión de residuos urbanos, ciclo del agua, energía, etcétera, en relación a la vivienda. Les decía, la red quizá de más reciente creación que estamos empezando a echar en marcha ahora está más vinculada a los aspectos que vinculan la edificación, la ciudad con el cambio climático y el género. Bueno, pues en este contexto también hemos trabajado en lo que ha sido la contribución específica de las mujeres arquitectas y dentro de mi equipo Inés Novella, que participará en una sesión esta tarde, es la responsable para Europa de la Enciclopedia Global de Mujeres en la Arquitectura de la muy prestigiosa editorial internacional Bloomsbury. Y de este trabajo de examinar las contribuciones de las mujeres
porque efectivamente las mujeres sabemos que aportan o pueden aportar, no siempre, pero pueden aportar y muchas veces de hecho lo hacen, y de este trabajo se ha derivado esta evidencia, una visión más propia, más concreta, más específica, más vinculada a la experiencia como mujeres de la vivienda. Y esto pues es un resultado de este trabajo. Yo les voy a mostrar ahora dos ejemplos que son, aunque el tema del género y la vivienda tiene una larga trayectoria histórica que se remonta al siglo XIX, al XVIII e incluso antes, y que desde el siglo XIX fue estudiado muy bien por Dolores Hayden, bueno, está muy bien documentada, esa trayectoria histórica de aproximaciones a viviendas compartidas, viviendas en cooperativa, viviendas para mujeres, viviendas sin cocina, viviendas con cocinas compartidas, bueno, múltiples opciones que se han experimentado históricamente. Yo les quiero mostrar dos ejemplos recientes que son de particular relevancia a la situación actual. Son recientes, aunque ya no tanto, porque ya tienen cerca de 30 años, tienen 20 y tantos años, son de los años 90 básicamente, pero que están muy vinculadas a la situación actual. Son dos ejemplos de la ciudad de Viena, que es la ciudad de referencia en materia de género en el urbanismo y en la vivienda, y que además, un comentario, una apostilla, Viena es una ciudad-estado que tiene competencias legislativas y que además de tener competencias legislativas y por tanto pueden hacer una política de vivienda en todas sus dimensiones, cosa que los municipios españoles efectivamente no pueden hacer. Además, Viena tiene una trayectoria de más de un siglo en política de vivienda social, desde la Viena Roja de los años 20, cuando se construyeron las magníficas Hofe, que fueron pioneras de la vivienda social del siglo XX en todo el mundo. Es una trayectoria ininterrumpida de vivienda social, con una iniciativa pública fundamental, una financiación pública sostenida, etcétera. Y en ese marco, en los años 90, el Ayuntamiento de Viena crea una oficina para fomentar la construcción de la ciudad desde el punto de vista de las mujeres, que en aquel momento, más que mirar al género, a lo que mira es a las mujeres, a las necesidades específicas de las mujeres y a fomentar la presencia y el trabajo de las mujeres arquitectas como profesionales. Y en ese contexto, y además todavía vivía Margaret Schulte-Lihotzky, que fue una de las pioneras del movimiento moderno en arquitectura en los años 20 y diseñadora de la famosa cocina de Frankfurt, y que estuvo en el jurado en el cual se escogió el proyecto ganador de este primer proyecto del que les voy a mostrar, que no por menos conocido, no conviene seguir presentándolo como modelo de referencia para lo que nos interesa en España a la hora de diseñar una política de vivienda que responda a las necesidades de la vida de las mujeres que asumen esa doble carga de trabajo de la que hablaban antes algunas de mis compañeras de la mesa. Bueno, el proyecto ganador es un proyecto con un master plan de Franziska Ullmann y una serie de edificios que se atribuyen a distintas arquitectas. Además, la promotora que gana el concurso es la única promotora de vivienda social que en aquel momento existía en Viena, dirigida por una mujer. Es un proyecto que está situado en un barrio un poquito periférico, pero con un buen transporte público, y es una zona en transformación que tenía una cierta actividad industrial previa, pero que está ya bien consolidado, y la parcela en concreto está totalmente vinculada con el transporte público. El concurso es solo para mujeres arquitectas. Los pliegos están diseñados desde la perspectiva de las necesidades de las mujeres y en particular de las mujeres que tienen familia y que trabajan. Se trata de mirar las distintas necesidades de la vida cotidiana de las mujeres en el diseño. Es un proyecto de una cierta envergadura, 359 viviendas, que se construyen con altos estándares de calidad, pero es vivienda social, o sea que tiene que cumplir los estándares de la vivienda social del Ayuntamiento de Viena, y el concurso también incluye la mezcla de usos con la integración de distintos servicios en el complejo, y también ciertos requisitos en cuanto al diseño de los espacios libres del paisajismo y de la imbricación con el espacio circundante.
La ordenación que propone Franziska Ullmann es esta que ven, y la distribución de edificios entre las arquitectas ganadoras es este. Y bueno, Franziska Ullmann nos muestra, por ejemplo, ese concepto de los social eyes, que está totalmente vinculado a los trabajos anteriores de Jane Jacobs y también de Oscar Newman en Estados Unidos de los años 70 sobre la seguridad en el espacio público, que son los trabajos pioneros sobre las vinculaciones entre la seguridad y el diseño de la ciudad y la planificación de los espacios urbanos. Y ese concepto de los ojos sociales es el control informal del espacio público a través de pequeños mecanismos de diseño, de cómo se conciben los espacios, de cuáles son las visuales, de cómo la presencia de actividades en distintos lugares y la visibilidad que se permite de los espacios, por ejemplo, donde juegan los niños y niñas, permite esa vigilancia informal que añade seguridad a los espacios libres del complejo y a sus accesos también. Y de manera muy significativa es esta imagen que quizá seguramente muchos de ustedes han visto ya porque es icónica, ¿no? Que nos muestra el concepto de la versatilidad de la vivienda a distintos momentos del ciclo vital de las personas y a distintas estructuras familiares. Y cómo eso se puede vincular a un espacio de la unidad residencial y su agregación, porque las unidades residenciales se tienen que poder agregar de manera arquitectónica y funcionalmente factible y racional y técnicamente posible. Cómo ese espacio se tiene que diseñar o se puede diseñar de manera que tenga esa característica de versatilidad que permita su transformación sin grandes inversiones económicas a lo largo del tiempo. Versatilidad no es lo mismo que flexibilidad. Hay ciertas, y lo importante es la versatilidad de los espacios con esa muy pequeña inversión económica. Para lo cual implica que sean pensados de entrada con esas distintas posibilidades y necesidades de vivienda. Bueno, el proyecto tiene muchas más facetas, evidentemente, que en el espacio de tiempo, en el tiempo que tenemos no puedo entrar en mayor detalle, pero está publicado ampliamente en uno de los libros que les he mostrado y pueden ustedes consultar en mayor detalle allí. El segundo proyecto que les quiero mostrar, que es también en Viena, es un proyecto desarrollado en el ámbito de las políticas públicas, pero es un proyecto gestionado por inversores privados. También es de diseño de Franziska Ullmann, en esta localización también periférica, en este caso al sur de la ciudad de Viena, y forma parte de estos nuevos desarrollos urbanos también de la década de los años 90 en la periferia de la ciudad, y el objetivo era introducir y experimentar con las tipologías de vivienda en un mismo complejo para responder a las distintas estructuras familiares y necesidades de vivienda de distintas configuraciones en un mismo conjunto de vivienda, en un mismo edificio. Con el objeto de crear diversidad social en el tejido residencial. Esto hay que tener muy en cuenta que en este momento en Viena se estaban construyendo grandísimos edificios con repetición sistemática de la misma tipología, y con lo cual se estaban creando una gran segregación espacial por edades en la ciudad. Barrios donde solo podían vivir familias porque no había viviendas adecuadas para personas mayores que viven solas o para estudiantes, y así. Entonces, el objetivo principal de este proyecto es crear diversidad tipológica y es un proyecto muy experimental en su momento. Se hace el proyecto en esta parcela y el objetivo principal es integrar a las personas mayores en el nuevo barrio a través de la convivencia con personas de distintas edades y hogares de diferente composición, explorando estas nuevas tipologías para mejorar, evidentemente, la calidad de vida y la autonomía de las personas mayores. Y para ello se hace el diseño que hace Franziska Ullmann, también teniendo mucho cuidado con los espacios libres y las vinculaciones con el tejido circundante, con la asistencia, etcétera, es un edificio en forma de patio en el cual se combinan mini lofts para estudiantes y personas solteras
como primera vivienda, después viviendas asistidas para personas de la tercera edad y varios tipos de viviendas para familia, incluyendo en este lado un conjunto, una parte de viviendas dúplex. Y además, en el mismo edificio, lo mismo que había en el proyecto anterior, una mezcla de otros usos no residenciales, incluyendo locales comerciales, cafetería, algún espacio para oficinas y otros servicios en el ala norte del edificio. Y después, bueno, este proyecto tiene esta configuración también de las rutas peatonales alternativas, por ejemplo, para vincular la calle principal con este parque que hay detrás, integrando estos recorridos peatonales en el entorno, para mejorar la relación entre el exterior y el interior de la manzana, generando espacios de transición entre lo que es completamente privado y lo que es completamente público. Bueno, lo mismo les digo, este proyecto está también publicado y lo pueden ustedes consultar en el último número de la revista Ciudad y Territorio, que es un monográfico sobre género y urbanismo que hemos coordinado Inés Novella y yo, que salió el año pasado en mitad de la pandemia, salió en el mes de mayo del año pasado. Bueno, ya para terminar, un poco qué tendencias son las que estamos viendo en este momento de la pandemia y la pospandemia. Algunas personas han hablado ya sobre las brechas, cómo se están incrementando las brechas en el empleo y en el cuidado, con lo cual la brecha que se había ido cerrando en la división sexual del trabajo se está volviendo a abrir, el aumento de la pobreza con un impacto desproporcionado en mujeres y niños, y las implicaciones que esto deberá tener en la extensión de redes de protección social y cómo ello debe estar vinculado desde una perspectiva de género a qué consideración se da al trabajo de cuidado, qué implicaciones económicas puede tener y en cuanto a las pensiones. Y aquí, bueno, hay aquella vieja reivindicación del wages for housework, creo que debe estar presente en esta reconsideración de las redes de protección social. Pero en aspectos ya en las dimensiones más propiamente urbanas, y con esto ya voy terminando. En el tema de la vivienda, bueno, hemos visto que el parque residencial que tenemos es inadecuado para vivir, trabajar, estudiar 24 horas en 7 días a la semana. Los límites, la población española y de todos los países se ha sufrido muy en carne propia durante la pandemia. La pandemia ha sido como una lupa que ha magnificado los problemas que en la vida cotidiana sabemos, pero se han exacerbado durante la pandemia, ¿no? Esto yo creo que va a tener que necesariamente tener su implicación y su consideración a la hora de renovar el sector de vivienda con las políticas que se vayan a configurar sobre regeneración urbana en nuestro país, particularmente los barrios de los años 50, 60 y 70. Con una mejora de los barrios, pero también una consideración de las calidades de la vivienda en un sentido amplio. Y en múltiples dimensiones que no les puedo detallar aquí, pero es un trabajo a considerar y a pensar de manera amplia y sistemática. En cuanto a los lugares de empleo, con el aumento del teletrabajo que se quedará, la creación de coworking como equipamientos en los barrios, esto yo creo que va a ser necesariamente una solución al teletrabajo, porque por mucho que se mejore el parque de vivienda, no será en la inmensa mayoría de los casos capaz de soportar un teletrabajo amplio para todas las personas que necesiten teletrabajar en el futuro próximo. Las implicaciones del comercio electrónico y lo que será el recorrido de la última milla también es otro aspecto muy importante desde el punto de vista de género. Y en cuanto a los equipamientos, envejecer en casa, cuidado de mayores con una prioridad a la envejecer en casa y todo lo que ello implica en cuanto al acondicionamiento de las viviendas y los servicios, una utilización más eficaz de contenedores y equipamientos existentes y una diversificación de las formas de provisión de cuidado de menores. Todos estos temas los he desarrollado un poco más ampliamente en esta publicación que les muestro aquí.
y habrá también implicaciones muy importantes en el campo del transporte, porque previsiblemente el incremento del teletrabajo redundará en una reducción de los viajes pendulares en hora punta, pero posiblemente también un incremento de la movilidad local. Y esto nos genera tendencias y oportunidades en cuanto a la redistribución de los modos de transporte en favor de modos no contaminantes, una redistribución y rediseño del espacio público en favor del peatón y del espacio público en su valor estancial y de las bicicletas, una reducción, que esto está clarísimo que ocurrirá bastante rápidamente, del uso del coche privado de propiedad particular, un incremento en la variedad de vehículos, incluidos los vehículos compartidos, pero también minibuses y otros, incremento de servicios flexibles y servicios ad hoc especiales y complementarios. Bueno, ya termino y simplemente aprovecho esta ocasión para mostrarles algunas próximas acciones y cursos que estamos preparando, y uno de ellos va a ser en Valencia, precisamente en el marco del World Design Capital de Valencia 2022, que es un taller sobre la investigación socialmente responsable de un proyecto europeo que se llama RING, en el que somos los socios españoles, para apoyar el diseño responsable. Y hay una sección sobre el tema de género en el diseño. Después, en mayo, tendremos este curso online del Proyecto Europeo Gender Academy, que animo a quien tenga interés, pues que nos busque y bueno, será online, así que las inscripciones estarán abiertas próximamente. Y en verano vamos a tener un curso en la Universidad del País Vasco, en el que habrá un panel sobre experiencias piloto, donde habrá representantes de Valencia y también de Barcelona. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. También estaríamos escuchándote toda la mañana y, de hecho, el chat está muy activado. Y, bueno, algunas preguntas que nos han hecho llegar son directas, otras creo que podéis elegir la contestación, así que yo voy a enumeraros la batería de preguntas y elegís libremente las que queréis contestar, las que queréis dar una opinión, ¿vale? Hay unas más técnicas, por ejemplo, con el tema de los contenedores, de lo que estábamos comentando, de esta nueva modalidad de construcción de vivienda en contenedores. Si nos podéis detallar un poco las experiencias y cómo funciona. Otra cuestión, nos preguntaban sobre lo que pasó con el decreto de habitabilidad vasco y el tema de la cocina. No nos han dado más datos, pero creo que Inés sabe de qué va. Y también nos puede contar un poco de qué fue esta polémica y qué enseñanzas pudimos sacar. Hay bastantes relativas a la vivienda asistida, vivienda colaborativa. ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son, ¿no?, o algunas experiencias que nos podáis dar concretamente? Porque habitualmente cuando hablamos de coworking, igual estamos, o sea, de coworking, de cohousing, igual estamos pensando en edificios donde hay gente de distintas edades que comparte cuidados, pero hay otras modalidades, ¿no? O hay otras, por ejemplo, las cooperativas de las que hablaba Vanessa, creo que eran otra modalidad, con vivienda con servicio. Entonces, ahí nos preguntáis si nos podéis explicar un poco. Hay una pregunta que va directamente a Vicky, ¿no?, cuando ha comentado que quieren pasar de la solución a la proactividad, a las medidas de prevención que estáis lanzando, ¿no?, en general, no solamente en vivienda, esa proactividad contra la violencia de género, ¿cómo la estáis llevando a cabo? Otra de las cuestiones que no hemos entrado, y un tema fundamental, es extranjería, discriminación y vivienda. Ámbito municipal, qué medidas se pueden tomar, municipal y autonómico. Y también un tema que no hemos tocado es zona rural. Parece que estamos hablando todo el momento, estamos hablando de entorno urbano, pero qué políticas en este sentido podrían desarrollarse en la zona rural. Nos preguntan exactamente, Vanessa, ¿cuál es vuestra postura respecto a la limitación de precio de los alquileres? Que, bueno, no está de más que la recordemos, ¿no? Que esta es un tema muy, muy especial. Y otra pregunta que nos ha llegado, el tema que cruza pandemia, vivienda y violencia de género, que algo ha comentado Vicky, y luego teletrabajo y roles de género.
¿no? Y teletrabajo y incremento de los roles de género en la vivienda. Yo creo que con esta primera tanda ya vamos bien. La última, sí. En tema de las competencias municipales. ¿Vale? Y ahí que hasta qué punto, cómo habéis, porque la competencia es autonómica, pero bueno, el Ayuntamiento de Barcelona demuestra que hay mucho que hacer desde los municipios. Nosotros en particular en Valencia hemos hecho un proyecto precioso que se llama Xaloc, que es una encomienda de gestión. Entonces estamos encomendando a los municipios para municipar la política de vivienda, que está saliendo muy bien gracias a Begoña Serrano y al IBE. Pero claro, esto es algo que hemos hecho porque era un proyecto innovador, pero desde luego otras comunidades autónomas no lo hacen, ¿no? Entonces eso. Así que con esta batería vamos a tomar el tiempo que necesitemos, porque al final de la mañana había un espacio de debate común, pero creo que es mejor también por la agenda de nuestras ponentes acabar el debate de esta mesa ahora y liberarlas para que puedan trabajar, que creo que ya nos están regalando mucho tiempo de su agenda. Así que vamos a debatir, nos queda pues esta media horita, ¿de acuerdo? Y empezamos por quien les apetezca. No sé, Vanessa, ¿quieres empezar tú? Bueno, la construcción en contenedores marítimos, que nosotros aquí en Barcelona le hemos puesto el nombre de APROP en catalán es cerca, es un proyecto muy concreto que lo que intenta es aprovechar solares que no están calificados de vivienda, sino que están calificados como equipamientos, que por distintos motivos no se están desarrollando, porque no ha llegado el presupuesto, por diferentes motivos, porque no se ha decidido. Entonces, se trata de una construcción industrializada, muy rápida, porque, no sé si habéis tenido oportunidad de ver el vídeo. Claro, es una obra donde la mayoría del proceso se hace en fábrica. Eso da mucha seguridad al proceso constructivo, se garantizan mejor los derechos laborales en la fábrica que no en la obra, además del impacto ambiental, pues, que con claros beneficios, tanto porque estamos reutilizando un material que son los contenedores marítimos, que de otra manera pues no se reutilizaría, como porque son obras que no generan la mitad de molestias que genera una construcción al uso. Dicho eso, son alojamientos temporales. Estos edificios en la ciudad de Barcelona no están pensados de manera permanente, porque por diferentes circunstancias, porque el suelo no es vivienda, porque estamos hablando finalmente, aunque sinceramente yo os invitaría, de hecho, Rubén Martínez estuvo visitando este edificio de contenedores y yo creo que es impresionante, es imposible, si no eres arquitecto o no conoces el origen, saber que detrás de ese revestimiento hay un contenedor marítimo, es decir, una calidad buenísima, pero sí que están pensados para población que tiene una necesidad urgente de vivienda y que está a la espera de una vivienda definitiva, y esa vivienda definitiva está tardando. Lo digo porque cuando apareció la idea se generó un debate que yo creo que era un falso debate, de que estábamos mal alojando a la gente, ni muchísimo menos. Son personas, la mayoría estaban alojadas en pensiones. No hay más que hablar con los usuarios para conocer el beneficio que significa este tipo de construcciones. Ahora, tampoco desconocer que es un programa muy puntual. La ciudad de Barcelona ahora tiene más de 2.000 viviendas en marcha, y los contenedores marítimos suman, ahora tenemos 300 pisos a partir de contenedores marítimos, o ya en obras o en camino. Es decir, que es una política pequeñita dentro de lo que es la inversión prioritaria, que es para vivienda definitiva de construcción, que no tiene por qué no ser industrializada, pero que no necesariamente tiene que ser en contenedores. Entonces, no sé si va por ahí la pregunta, pero en cualquier caso decir que, como casi todas las cosas que hacemos en vivienda, en realidad cuando tú viajas por Europa, esto no solo lo han hecho, sino que ya están casi que de salida. O sea, cuando nosotros llegamos, ellos ya le están dando la vuelta. Bueno, eso también tiene una cosa buena, que es que te puedes ahorrar errores y puedes el aprendizaje es un poco forzado, pero ahí estamos, y en Europa funcionan con total normalidad, y de eso estamos aprendiendo. El tema de la vivienda colaborativa, yo os voy a decir que para mí ahora es una de las apuestas
sea, con la situación de pandemia, con la soledad terrible, el aislamiento forzado, lo que decía Inés, de esas 24 horas encerrada en tu casa, para mí es uno de los grandes retos que tenemos como ciudad, cómo construimos viviendas y edificios donde existan apoyo mutuo, donde haya una red de solidaridad, donde no haya que esperar a la trabajadora social que va a venir 10 minutos extenuada y que a lo mejor sea tu vecino el que te acerque la medicina porque tú de repente le estás cocinando algo o porque habéis decidido todos que el espacio comunitario sea una cocina en la que compartir un APAT, no sé si se dice APAT en castellano, pero bueno, una comida diaria. Para mí es una apuesta que, bueno, que tiene muchísimo futuro. De nuevo, en Europa tienen años y años, en Dinamarca un 30%, en Estocolmo un 30% de las viviendas de toda la ciudad son colaborativas en distintas fórmulas, o sea, podemos aprender tantísimo. Y lo que estamos haciendo en Barcelona es este proyecto, que es un proyecto de 500 viviendas, para que veáis la apuesta, es decir, es un 4% del total de las nuevas viviendas que estamos promoviendo, un 4% son viviendas colaborativas, no especulativas, en cesión de uso, donde el ayuntamiento lo que hace es poner un suelo público y luego ayuda a acceder al crédito, que es la principal dificultad que tienen estos proyectos, que es cómo autofinanciar la construcción a unos costes que no excluyan a la gente necesitada, que es la que necesitemos que vaya a esas viviendas. Entonces, dentro de esta experiencia de este programa amplio de apoyo a la vivienda cooperativa en cesión de uso, la vivienda colaborativa, hay grupos de personas mayores súper organizados en la ciudad. De hecho, el programa amplio no se hubiese podido hacer si no hubiese mucho dinamismo social, porque si no, no funciona. Lo hemos visto en otras ciudades y en otras comunidades que han lanzado licitaciones, pero no había un tejido social preparado y han quedado ahí. En Barcelona, afortunadamente, existen estos colectivos, son muy reivindicativos, y ahora también estos colectivos seniors que dicen, bueno, sí, la vivienda colaborativa está muy bien, pero nosotros queremos ser protagonistas y queremos que sea especialmente pensada y proyectada desde nuestras necesidades. Y bueno, han estado ahí luchando mucho y al final, en un nuevo convenio que hemos firmado para agilizar la construcción de esa vivienda colaborativa, ya se les ha garantizado un suelo y ahora ellos tienen los diferentes colectivos de habitatge senior, de vivienda senior colaborativa, tienen que presentar proyectos para ese solar y será el propio sector de vivienda cooperativa el que decidirá, esa es una novedad, cuál es el mejor proyecto senior para ese solar específico en la ciudad de Barcelona. Estamos contentas porque, ya digo, creo que sea senior es una cosa que de nuevo en Europa hace 1000 años, pero aquí todavía no existía en solar público cedido. No digo que no haya proyectos seniors en privados, y le estamos poniendo mucha energía para que salga bien. Yo, si os parece, lo dejo aquí, que continúen las compañeras y luego hablo de limitación. Lo digo para no tampoco ocupar tanto espacio y luego me dejo los 2 puntos de competencias municipales y limitación de alquileres. De acuerdo, muchas gracias, Vanessa. Vicky, ¿quieres continuar? Estaba silenciada. Que quien me ha preguntado qué es ser proactivo el Estado con la violencia machista, me está preguntando a qué dedico mi vida y es complicado de resumir. ¿Cómo es la proactividad del Estado? Hemos dicho que la violencia es estructural y es silenciada. Luego el Estado tiene esa obligación de diligencia debida de salir a buscar a las víctimas. No puedo mencionarlos todos, pero un foco esencial es la sanidad. La sanidad, de hecho, ahí se desvela el 27% de la violencia de género, más, que en esto el imaginario colectivo está nuevamente equivocado frente a los datos, más que en la denuncia policial y en todo el sistema judicial. Luego, que el cribado de la COVID
no evite el cribado, por supuesto, de otras enfermedades, pero tampoco de esta pandemia estructural sobre la que se asienta la pandemia, esperemos que coyuntural, de la COVID-19. Además, fijaos que nos están atendiendo, o empezó después del estado de alarma, una pequeña atención telefónica simultaneando el teléfono. A las víctimas de violencia de género que las sufren en su hogar no se les puede llamar por teléfono. De hecho, los números del 016 han crecido exponencialmente durante el estado de alarma, pero lo que ha crecido brutalmente ha sido el 016 online y un chat que pusimos de emergencia de contención psicológica mientras estuvieron cerrados los servicios presenciales. ¿Y esto qué significa? Peticiones de ayuda silenciosas, de mujeres que ni siquiera pueden hacer una llamada de viva voz desde su propio domicilio. Además, hubo una brecha que a mí, por mi trayectoria anterior, me pareció especial, aunque afecta a víctimas muy invisibles y aún más silenciadas. Hubo una brecha durante el estado de alarma, que fue que poder salir a buscar a las víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Sacamos un plan de contingencia, en el que la acreditación formal no era ya una acreditación policial de cara al crimen organizado de trata, que en España digamos, es que la gente no sé si sabe, porque claro, aquí habla gente dedicada a la arquitectura, al urbanismo, a la violencia, es complicado, pero la gente no sé si sabe que en España el monopolio de la identificación formal de víctimas de trata lo tiene el Cuerpo Nacional de Policía. En otros países con los mismos convenios internacionales pues lo tiene especialistas en psicología, en antropología, en sociología. Pues, y rompimos una brecha en ese sistema durante el estado de alarma, de manera que las víctimas eran identificadas no a efectos de crimen organizado, pero sí a efectos socioasistenciales por las entidades especializadas en trata, por toda la red contra la trata y los servicios sociales. Expedimos salvoconductos de circulación. Les explicamos cómo podían acceder a cuentas corrientes, a una cuenta básica de pago que nos obliga la Unión Europea, pero que los bancos se resisten. De hecho, yo he firmado una carta a la presidencia del Banco de España indicándole que esta cuenta de pago básica para víctimas de trata es esencial para cobrar ayudas, para empezar a su restablecimiento, ¿no? El padrón. La gente que trabaja en violencia de género sabe que las víctimas más invisibles a menudo no están empadronadas, y esto es y por supuesto en situación irregular, y esto es un obstáculo para percibir ingresos mínimos vitales, rentas activas de inserción. La trata para mí es un gran ejemplo, porque es a unas mujeres a las que la ley, los convenios internacionales obligan a un periodo de reflexión y restablecimiento previo a denuncia. ¿Cómo restableces a estas mujeres? Ahí hay que ser proactivo. Porque, insisto, no se trata de ven, lánzate al vacío y denuncia, se trata de te pongo las condiciones para que denuncies. Entonces es cuando se revela la violencia. En justicia, por terminar, hay otra proactividad que ha demostrado sus buenos resultados. El sistema en violencia infantil de las House of Children o de las Barnahus del sistema escandinavo, las casas de infancia, llamaríamos aquí, han demostrado que si los menores víctimas no van a las instituciones a un periplo de venga a contar su vivencia, su violencia, se contamina el testimonio, acaban siendo, en fin, incongruentes, poco persistentes. Claro, son menores víctimas de violencias machistas, de violencias sexuales. Hay un impacto evidente en la calidad del testimonio, sobre todo en la calidad y el bienestar del menor y en su menor revictimización, ¿no? Que el proceso no te vuelva a revictimar, además del hecho delictivo. Bueno, pues esto, en estos tiempos de videollamadas, de videoasistencias, que hemos visto durante la pandemia a los detenidos con un policía al lado y esposados por videoconferencia, ¿y las víctimas? No sería posible. Y estamos también con justicia intentando promover un sistema de videoidentificación que declaren desde sitios amables y seguros, donde ellas ya tienen una intervención, donde ya han depositado su confianza, donde ya saben su historia, ellas o los niños y niñas. Esto es un estado proactivo frente a la violencia. Y únicamente, para terminar, quien ha mencionado
pandemia, vivienda y violencia de género, ya dije al principio, lo de los domicilios, esas mujeres encerradas 24 horas al día con su agresor, que ha habido menos asesinadas, ¿pero por qué? Porque la violencia de género no es una violencia doméstica, es una violencia que domestica. Si la tienes ya controlada en tu domicilio 24 horas al día, no necesitas agredirla físicamente ni matarla, porque tu finalidad ya está cumplida con esas condiciones de encierro, ¿no? Pero hay una cuestión que no he mencionado y que sí ha mencionado la pregunta, que es para mí del máximo interés, que es el teletrabajo. Hablando en otro frente aún, porque la violencia y la igualdad han de atravesar todas las políticas. Solo me ha dado tiempo a mencionar sanidad, derechos sociales, justicia. Prevención de riesgos laborales. El teletrabajo es un riesgo emergente en los casos de violencia de género porque estás trabajando en el lugar donde ocurre tu agresión. Todo esto es responsabilidad de las instituciones. No es un sistema policial ni punitivista de castigo, es un sistema de prevención y de salida, y en eso estamos. Muchísimas gracias por todo tu trabajo, Vicky, fundamental, y por todas, ¿no?, las pistas. Yo creo que hay afirmaciones que es necesario sacar a la luz, ¿no?, como el por qué bajar los asesinatos en pandemia, y que esto jamás puede ser, ¿no?, ni siquiera una noticia esperanzadora, ¿no? Todo lo contrario, es un dato más que nos ayuda a entender y a preocuparnos por la violencia. Bien, seguimos con la batería de preguntas. Inés, todo tuyo. Hola, bueno, yo voy a seguir con el tema de las cocinas de Euskadi, porque os acordáis algunos quizás de aquel titular, el gobierno vasco quiere meter a los hombres en la cocina, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que decía el decreto de habitabilidad, o lo que dice el borrador del decreto de habitabilidad del País Vasco, que nosotras asesoramos, Inés Novella y yo? Lo que dice es que las cocinas tienen que tener un tamaño mínimo más grande que el que tienen ahora. Así de sencillo. Y además que conviene que esas cocinas estén cerca del comedor. Y si no puede ser de manera muy continua, al menos visualmente. ¿Para qué? Pues para que pueda haber, primero, que los niños que estén jugando por ahí, pues poder tenerlos más vigilados. Cuando los niños son muy pequeños, hay que vigilarlos 24 horas. Hay gente que quizá no lo sepa, pero quien ha tenido niños, sin duda que lo sabe, sobre todo sus madres. Y sobre todo el facilitar las tareas. ¿Y eso por qué tan importante el tamaño mínimo de las cocinas? Pues porque el parque residencial español tiene notoriamente un estándar de tamaño de cocina muy, muy bajo. Son muy pequeñas. Son como unos pequeños vagoncillos de tren largos, estrechitos, donde si pasan dos personas te tienes que poner de lado y no se puede abrir un cajón. Y es imposible que haya dos personas en una gran parte de las cocinas españolas haciendo nada. Entonces esto durante la pandemia hemos visto cuánta razón teníamos, ¿no? Como tantas cosas que la pandemia nos ha demostrado de manera fehacientemente, incluso para quien no quería verlo, ¿no? Siguiente tema, yo creo que es de puro sentido común, o sea, lo de las cocinas es puro sentido común de cómo se vive con una comodidad, cómo mejorar la calidad. Y además, otra cosa importante, se criticaba más regulación, pero bueno, el sector de la edificación está hiperregulado desde la antigüedad, no ya desde el siglo XX, ni desde el XIX, ni desde el XVIII, ni desde el XVI, desde la antigüedad, porque si no los edificios se caen, porque si no, no hay agua corriente, porque si no, no hay saneamiento, porque si no, no hay electricidad, porque si no, para pasar al salón tienes que pasar por el cuarto de baño porque no hay una regla que te lo prohíba, como ocurría y todavía ha ocurrido hasta hace no tanto tiempo. Es decir, la regulación en el sector de la edificación es elemental y es fundamental. Y esto simplemente mejoraba el estándar de calidad. Esto en cuanto a las cocinas de Euskadi. En cuanto al tema de los contenedores, yo quería hacer una simple acotación, ¿no? El tema de los contenedores, esto viene de una moda que salió en Estados Unidos de los tiny homes, casas pequeñas, que gente, algunos por necesidad y otros por moda de tener un pequeño cabaña en mitad del monte, usaban estos contenedores que, importante el tamaño, miden 7 metros por 2 por 3 por 2 por 3.
Imagínense, este tamaño es como un vagón un poco grande, un vagón un poco ancho, ¿no? Y de metal. Bueno, convertir esto es absolutamente soluciones de emergencia y provisionales. Cuando no hay otra cosa, como decía nuestra compañera de Barcelona, pues es mucho mejor que estar en una pensión, pero son soluciones de emergencia. En tercer lugar, con respecto al teletrabajo, yo creo que hay que distinguir entre el teletrabajo en pandemia y en post-pandemia. No es lo mismo. En pandemia hemos visto cómo el teletrabajo, y hay muchísimos estudios hechos en España y en muchos países, porque durante la pandemia se han hecho muchísimos trabajos sobre el tema de cómo se ha vivido en los hogares y en relación a la vivienda, con dos aspectos fundamentales, el de la seguridad y la violencia, que decía Vicky, y el del reparto de cuidados y la manera diferencial del reparto de cuidados y de las condiciones físicas y temporales y espaciales en que realizan esos cuidados y ese trabajo dentro de la vivienda, hombres y mujeres. Bueno, muchos estudios y claro, cuando los colegios están cerrados, cuando a muchas mujeres han sido expulsadas del mercado laboral, pues y cuando se te concentra todo, tienes los niños en casa, es muy difícil, para muchas mujeres ha sido muy difícil esta compatibilización durante la pandemia, y todo esto ha añadido la dificultad de la vida en todos los sentidos, porque todo cuesta 3 veces más que en vida normal. Entonces ha sido y está siendo muy difícil para las madres de niños que trabajan. Ahora bien, y a ello sumado el tema de la violencia añadido en los casos en que se produce esta situación, evidentemente. También algunos hombres que por primera vez, al ser sus mujeres quienes han mantenido el empleo o han trabajado en sectores esenciales, han vivido en sus carnes lo que es hacerse cargo de todas las tareas de cuidado al 100%. Pero esto también, la experiencia histórica nos dice que no necesariamente se va a traducir en una consecuencia a largo plazo, porque lo que pasó durante las guerras mundiales lo ilustra muy bien cuando las mujeres estuvieron trabajando en las fábricas porque los hombres estaban en el frente, y las mujeres se incorporaron al trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, el Reino Unido está muy documentado esto. En cuanto se volvió a la normalidad, esto desapareció, ¿no? O sea que esto no implica que se vaya a convertir que vaya a contribuir a una transformación de los roles de género en sí. En cuanto a la pospandemia, yo creo que en cuanto a la pospandemia, primero hay esta pequeña posibilidad de mejorar el parque de vivienda a partir de estándares para la nueva construcción y de estándares para la regeneración de barrios. Pero la solución no puede ser teletrabajo en casa para la inmensa mayoría de la gente. Las casas no están preparadas para teletrabajar. Y teletrabajar, en el caso de las mujeres, cuando miramos a ello desde la perspectiva de género, se tiene que poder deslindar lo que es la vida cotidiana de las horas de trabajo para que el trabajo sea eficiente, para que el cuidado sea racional. Entonces, lo que yo decía antes es que el teletrabajo tiene que ser en infraestructuras adecuadas para ello, que deben ser infraestructuras. O sea, los coworking se tienen que convertir en una infraestructura más, con un espacio de infraestructura, con un estándar de infraestructura igual que cualquier otro equipamiento urbano. Entonces, esto debe ser una atención, una idea a considerar por las administraciones, cómo desarrollar esto desde el punto de vista práctico, legislativo, etcétera, ¿no? Y ya para terminar, simplemente un pequeño comentario al tema de las cooperativas. Sobre el tema de las cooperativas, las hay de múltiples, hay muchas variantes, tanto en cuanto a los aspectos económicos de gestión y de accesibilidad económica y de cómo se gestiona y cómo se incide en el proceso inmobiliario desde el principio hasta el final para reducir los precios, o no, porque hay cooperativas que son a precios de libre mercado. Por ejemplo, Travensol, que es una cooperativa para personas mayores, una de las más antiguas que hay en España. Ahí entra quien puede pagarlo, haciendo uso de los ahorros o de lo que habían invertido en una vivienda, que lo hacen líquido para ir a vivir a este sitio, porque bueno, pues está asumiendo los costes de la vivienda, de una vivienda cooperativa en comunidad, en un lugar que no es un centro urbano, y por tanto eso sí reduce el precio, pero porque el mercado inmobiliario ahí no es lo mismo que en un solar en mitad de Barcelona, en la Plaza de Glorias, por ejemplo, ¿no? Que ese es un tema muy, muy serio a considerar, ¿no? Entonces, hay que mirar todo cómo se incide en la reducción de precios, por ejemplo, y una solución es las viviendas dotacionales y
que es usar el sistema de planeamiento urbano en España, que tiene los mecanismos para proteger ciertos lugares y de alguna manera sacarlos del libre mercado porque son equipamientos, y eso reduce el precio de manera importante porque incide en el valor del suelo, que es uno de los componentes fundamentales del precio final de los productos inmobiliarios, y lo que es en todo el proceso de la producción del bien vivienda. Esto es un tema de cierta complejidad que no puedo desarrollar aquí. Y el otro aspecto es el tema de para qué personas y con qué soluciones arquitectónicas. Por ejemplo, Travensol es para personas mayores, pero tenemos ejemplos de cooperativas para mujeres maltratadas, para familias monomarentales. Por ejemplo, en Canadá hay experiencias muy interesantes, además de rehabilitación de edificios, de antiguos conventos para viviendas de mujeres de cabeza de familia, en cooperativa. Es decir, hay múltiples opciones pero también hay que pensar que la opción de vivienda en cooperativa siempre será para colectivos especiales, o casi siempre, salvo excepciones. Normalmente las familias, parejas con hijos o familias, la inmensa mayoría prefiere vivir en una vivienda familiar. Es decir, que las soluciones en cooperativas, después, si hablamos de cooperativas en cuanto al proceso inmobiliario, este es otro tema totalmente distinto. Las cooperativas, por ejemplo, de los sindicatos, es otro concepto de cooperativa que no afecta a las tipologías. Quiero decir, primero hay que acotar de qué hablamos cuando hablamos de cooperativas, de qué hablamos cuando hablamos de viviendas colaborativas. Es un tema amplio que he podido apuntar 2 o 3 cositas, pero bueno, no me puedo extender más, creo. No me puedo extender más. Muchísimas gracias, Inés. Y bueno, ya para cerrar el panel, a no ser que queráis apuntar otra cosa, vuelve la palabra a Vanessa, que se ha dejado algunos temas. Sí, también muy rápido. En relación a la limitación de alquileres y las competencias municipales, efectivamente, ya lo ha dicho Inés, o sea, las ciudades, o sea, en realidad la distribución tanto en términos presupuestarios como competencial está muy centralizada, y yo creo que eso es compartido, y eso significa que los ayuntamientos pues tengan las menos de las menos, los menos presupuestos, las menos competencias, y dificulta mucho la intervención, porque es verdad que tú puedes tener, por ejemplo, competencias en materia urbanística, donde sí que los ayuntamientos ahí tienen capacidad de actuación, pero vuelvo a repetir, si tú quieres hacer políticas de vivienda potentes, necesitas presupuestos. Y los presupuestos continuamos estando totalmente discriminados los ayuntamientos. Me parece que no llega ni al 12% de los... O sea, la distribución de presupuestos se penaliza especialmente a los ayuntamientos. Y en relación a la limitación de alquileres, bueno, yo creo que Barcelona y nuestra alcaldesa fue una de las primeras personas que ya en el 2015, cuando empezaban a subir los precios de los alquileres en Barcelona, denunció la situación. Se le ocurrió hablar de burbuja de alquiler, de burbuja de alquiler, y mencionó la posibilidad de regular los alquileres. Nosotros veníamos de hacer un viaje por Alemania, de haber ido a Berlín, y es que es impresionante. O sea, yo descubrí a mis 45 años que en Alemania los contratos de alquiler son indefinidos, o sea, para toda la vida, que en Francia la renovación entre contrato y contrato es casi obligatoria, a no ser de que el propietario demuestre una necesidad de la vivienda. Bueno, eso lo descubrimos muy tarde. Yo creo que también la situación de la vivienda en España está tan retrasada porque de alguna manera, hemos permanecido totalmente aislados y alejados de las mejores prácticas, pero en cualquier caso, en ese viaje a Berlín conocimos perfectamente que se estaban regulando los alquileres, que había capacidad, que se podía hacer, que había unos índices. Bueno, en esa intervención a finales del 2015 nosotros salimos y apostamos por la regulación de los alquileres. Lo hicimos en un momento en que ni tan siquiera existía el sindicato de inquilinos en la ciudad. Recibimos cualquier tipo de críticas de todas las posibles y por haber. Yo creo que se ha avanzado muchísimo, que el sentido común ya apuesta por impedir una situación que es totalmente anómala, que son estas subidas abusivas cada
5 o cada 7 años. Yo creo que ahí hay un cierto acuerdo. Otra cosa es cómo nos dotamos de esa herramienta concreta, si tiene que ser el Estado el que establezca qué tipología de regulación de alquileres, si tienen que ser las comunidades autónomas, cómo hay que hacerlo, pero modelos hay tantos como países que regulan los alquileres. Podemos pensar en Alemania, podemos pensar en Francia, podemos pensar en tantísimos otros lugares donde ya se están regulando. Nuestra apuesta es total, porque es que, repito, es que el 98% de la población vive en el parque privado, y en la ciudad de Barcelona un 40% de esta gente está viviendo en el mercado de alquiler privado. O ponemos reglas del juego que favorezcan, que posibiliten que la gente viva de alquiler de manera tranquila, o la situación se va a empeorar aún más de lo que ya está empeorando. En cualquier caso, yo soy optimista, porque si estamos aquí es porque precisamente, ¿no?, hay necesidad de cambio y se están consiguiendo cambios, y estoy segurísima que llegará y que lo vamos a conseguir, porque se está haciendo en otros lugares con éxito. ¿Por qué no se va a poder hacer aquí en el Estado español? Claro que sí. Muchas gracias, Vanessa. Vamos a cerrar este panel. Vicky ha tenido que salir o ya la sacaban a otra reunión del despacho. Quedan preguntas en el baúl de lo que nos está llegando, pero ya las otras ponentes están preparadas. Bueno, creo que el principal objetivo de este primer panel, que era evidenciar la necesidad de dotar de perspectiva de género a las políticas que quieren hacer realidad el derecho a la vivienda, lo hemos cumplido y hemos dejado abiertos muchísimos temas que evidencian que se están pudiendo hacer políticas públicas en este sentido. Barcelona es un ejemplo, creemos que Valencia es otro, y también tenemos muchas líneas de horizonte a nivel internacional que nos ha relatado Inés. Así que muchísimas gracias. No será la última vez, desde luego, que os contactemos desde nuestra Consellería de Vivienda, y esperamos volver a colaborar con vosotras para seguir siendo pioneras entre todas en la materia de género y vivienda. Mil gracias, y seguimos con el siguiente panel.